2/3 partes de los cirujanos que llegan a tener una complicación mayor van a presentar depresión o ansiedad, y 2% de los cirujanos llegan a tener ideaciones suicidas. Así de grave es esto. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Ponce de León, soy cirujano general y cirujano bariatra certificado, y estamos en un episodio más del Pulso del Quirófano de VitaPro. Hoy me pidieron hablar acerca de un tema muy importante, pero que pocas veces se habla. Es el síndrome de segunda víctima del cirujano. Específicamente, ¿sabías que el 50% de los cirujanos vamos a presentar un síndrome de segunda víctima o burnout en algún momento durante nuestras carreras? Y nadie te lo ha dicho y nunca has hablado sobre este. La cirugía hoy en día se ha convertido en una técnica muy estandarizada, perfeccionada, cualquier tipo de cirugía mayor, en la cual hemos logrado disminuir el riesgo de complicaciones mayores a un punto en el cual llegan a ser muy infrecuentes. Sin embargo, entre el 5 al 8% de los pacientes que intervenimos de una cirugía mayor van a presentar una complicación mayor. Esto obviamente va a depender o va a variar entre el tipo de cirugías. Por ejemplo, cirugías de páncreas, que suelen tener una morbimortalidad asociada mucho más alta, una esofagectomía, a tal grado, por ejemplo, que hemos bajado o disminuido el riesgo de complicaciones mayores de una cirugía metabólica bariátrica cercana al 4 al 5%, o por ejemplo una cirugía de hernia en la cual las complicaciones mayores suelen ser cercanas al 1% o menor al 1%. Esto se debe a que nosotros mismos hemos llegado a estandarizar los diferentes tipos de procedimiento y cada vez es más seguro. Por ejemplo, en cirugía bariátrica han mejorado muchísimo las herramientas que utilizamos para hacer hemostasia y disección. Las engrapadoras, por ejemplo, que hoy en día ya no solo tienen 2 líneas de grapeo, sino 3 líneas de grapas a cada lado, diferentes tamaños, y esto nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Sin embargo, va a haber momentos del curso de evolución de un paciente que va a cambiar, y esto puede traducirse como una complicación mayor. Muchas veces vamos a ver que las complicaciones mayores de un paciente van a poner en riesgo su vida, van a impactar de forma significativa en la calidad, en la esperanza de vida. No solo va a impactar emocionalmente también en el paciente, sino en la familia del paciente, y esto va a generar también un impacto en nosotros. Sin embargo, tenemos que entender una cosa, que va a haber errores médicos y va a haber desviaciones del curso natural o de lo esperado del paciente. La mayoría de las complicaciones mayores de un paciente no son debidas a errores técnicos, a algo que de forma intencionada o probablemente no intencionada, pero que haya sido un error médico, se generó esta complicación. No, la verdad es que la mayoría de las veces simplemente son relacionadas o son propias e inherentes al tipo de procedimientos que nosotros realizamos, y que hay factores biológicos que el cirujano muchas veces no puede llegar a controlar. Sin embargo, a diferencia de otras áreas clínicas, la presencia de una complicación mayor en el cirujano va a repercutir de forma más importante. Y perdón por el término que voy a utilizar, pero estamos invadiendo al paciente, y quieras que no, esto va a generar una responsabilidad de nosotros y va a generar siempre el sentimiento de culpa de si nosotros no hubiéramos realizado este procedimiento, el paciente no hubiera estado teniendo este sangrado, no hubiera tenido esta fuga, no hubiera tenido esta infección, no se hubiera dehiscentado porque nosotros no hubiéramos hecho esto. Entonces, tenemos que aprender a que muchas veces no son propias de nosotros o no tienen que ver con un error propiamente dicho, sino que son desviaciones del curso natural y son cosas que muchas veces nosotros no podemos controlar, como las fases de la cicatrización, la respuesta biológica a cada uno de los tejidos que vamos a tener o con los que vamos a estar participando, y esto va a depender mucho. Como ya les comentaba, una complicación mayor va a tener un impacto negativo no solo en la salud del paciente, sino en lo psicológico, en lo económico, y esto va a también repercutir en la familia y va a estar generando estrés familiar, estrés en el paciente, y ese mismo estrés llega a nosotros. Esto
En el año 2002, el Dr. Wu describió por primera vez en un paper que tenía un título maravilloso: The doctor who makes the mistake needs helps too. No hay título que haya encontrado en un paper que defina mejor un trabajo sobre esto. Y esto es muy cierto. Este mismo estrés que está generando, esta complicación que se está presentando el paciente, va generando un estrés, una carga de responsabilidad en el cirujano que muchas veces no sabemos cómo manejarlo y vamos a requerir ayuda. El 50% de los cirujanos se ha estimado y se ha descrito que al menos van a presentar una vez en su carrera un síndrome de segunda víctima que va a impactar de forma negativa y de forma significativa en el desarrollo de su carrera. Este va a variar mucho, por ejemplo, en el género, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Va a depender también con los años de experiencia que van teniendo los cirujanos. Probablemente alguien que ya haya presentado más complicaciones, más casos, ya no le va a repercutir tanto como a un cirujano muy joven. También va a repercutir sobre si es el cirujano adscrito o el responsable del caso o si es el residente. Por ejemplo, 65% de los cirujanos que presentaron una complicación mayor, pero que ya eran adscritos, presentaron en las siguientes 3 a 4 semanas algún síntoma de estrés o pudiéramos catalogarlos como una segunda víctima, mientras que únicamente 1 de cada 3 residentes que se ven envueltos en un caso que haya tenido una complicación mayor o un desenlace letal, por ejemplo, presentaron un síndrome de segunda víctima. Esto no significa que no pueda ser más grave o que te genere mayor repercusión en el residente, ya que la mayoría de los adscritos continuaron con sus actividades laborales, mientras que 1 de cada 3 de esos residentes que presentaron un síndrome de segunda víctima abandonaron la residencia. Entonces, sí va a repercutir también obviamente, entre mayor responsabilidad tengamos o no en el caso, pero también la experiencia, los años que estamos trabajando y, como ya les comentaba, el género también va a ser uno de los factores que más están determinados acá. Este síndrome de segunda víctima va a tener varias fases. 1, obviamente se requiere tener lo que describe el Dr. Wu en su paper original, que es the kick, la patada, el evento que es pues, obviamente necesario para que se llegue a presentar. La segunda parte va a ser una que es la caída. Es el momento en el cual el cirujano o el profesional de la salud que presenta el síndrome de segunda víctima va a estar desarrollando o presentando la mayor cantidad de síntomas, que estos pueden ser síntomas neuropsicológicos, estrés, ansiedad, depresión, no dormir, síntomas físicos. Muchos cirujanos desarrollan dolor abdominal, dolor precordial, palpitaciones, dolor de cabeza, pérdida de apetito, incluso pueden llegar a tener pérdida de peso de forma significativa en los meses que están presentando, y no solo va a repercutir de forma física y emocional, sino también en el ámbito familiar o social de los cirujanos. Dejamos incluso de querer jugar con los hijos que nosotros tenemos, de querer convivir con nuestro cónyuge, de querer hacer las relaciones que nosotros solíamos tener. Entonces, vamos a empezar a presentar diferentes síntomas y repercusiones a nivel emocional, físico, social. La tercera parte va a ser la recuperación, y aquí va a ser cómo vamos a afrontar el evento, y esto va a depender mucho de la disposición que tengamos en nuestros centros, en nuestro ámbito, de cómo podemos llegar a manejar la situación. Lamentablemente, en países como México, Latinoamérica, existe una cultura del machismo dentro de cirugía que va a repercutir de forma considerable cómo podemos abordar esto, y que nadie va a ver bien que tú te le acerques a otro colega, que te le acerques a tu superior para manejar la situación, sino que más bien te vas a sentir juzgado, más bien te van a decir que fue culpa tuya, que no eres un cirujano apto para realizar cirugías, que vas a estar teniendo complicaciones, que incluso se va a ver como una parte de debilidad el hecho de que tú te acerques a buscar una ayuda psicológica, una ayuda
sobre el equipo de trabajo que tú tienes, llámese departamento de cirugía, llámese servicio de cirugía, colegas. Incluso puede verse como una debilidad. Entonces va a ser bastante difícil en diferentes regiones el hecho de que nosotros podamos afrontar y buscar un apoyo profesional para poderlo hacer. Y esto va a haber algunos cirujanos que lo sepan afrontar de forma adecuada, que superen la situación, que se pongan a analizar las partes, cómo puedo modificar, qué puedo hacer para disminuir un segundo evento, tercer evento, qué tengo que hacer yo para afrontar estos casos, o bien puede repercutir de forma negativa, considerable, en la cual muchos de los cirujanos tengan miedo de querer seguir realizando cirugías, van a tratar de evitar este tipo de casos complejos y van a estar evitando participar en este tipo de cirugías, o van a estar teniendo síntomas recurrentes, no solo en una fase temprana, sino incluso a muy largo plazo. Y nosotros realizamos un estudio sobre esto que al ratito les voy a platicar. Además de la macho culture que está presente en toda Latinoamérica y probablemente en muchas otras regiones, también otro de los puntos muy importantes que nos vamos a encontrar es la ausencia de apoyo, como yo les decía. No va a haber un servicio dentro de los hospitales a nivel nacional, instituciones públicas o privadas, ninguna de las dos, en las cuales si un cirujano o algún clínico o algún médico presenta un síndrome de segunda víctima, una complicación mayor, pueda acercarse a un equipo especializado de psicólogos o bien de médicos laborales o algún otro departamento con el cual se le pueda dar una atención adecuada y que se le pueda dar el apoyo que requiere ese médico en ese momento. Por otra parte, también existe otra corriente en la cual se puede estigmatizar al médico que está presentando un síndrome de segunda víctima, en la cual se le ve como aquel médico que no quiere hacerse responsable de la complicación o que está tratando de evitar y que se está victimizando. Perdón, pero este tipo de comentarios suelen verse o deberían de estar totalmente ausentes en la práctica cotidiana en pleno 2026. Sí repercute en nosotros, sí va a tener un grado de responsabilidad que nosotros va a ir poco a poquito deteriorando nuestras condiciones laborales incluso, y sociales, físicas, y que debemos manejarlo. La mayoría de los síntomas que solemos presentar los cirujanos o bien los clínicos que presentan un síndrome de segunda víctima van a ser los neuropsicológicos. 2/3 partes de los cirujanos que llegan a tener una complicación mayor van a presentar depresión o ansiedad. Y de estos, entre el 1 y 2% de los cirujanos llegan a tener ideaciones suicidas. Así de grave es esto. Y no tenemos nunca un apoyo y nunca estamos viendo cómo podemos apoyar a ese colega que puede estar enfrentando un episodio de depresión mayor relacionado a una complicación grave que tuvo. Otros de los síntomas que suelen ser muy frecuentes, como ya les comentaba, 2/3 partes tienen cefalea de forma intensa, 2/3 partes de los cirujanos van a tener trastornos del sueño, imposibilidad para volver a conciliar el sueño una vez que se despiertan, 55% tienen ansiedad, van a tener dudas sobre si son o no capaces de seguir ejerciendo una cirugía, si son capaces o no de realizar un caso complejo. 30%, es decir, 1/3 parte de los cirujanos van a presentar vergüenza, van a sentir o van a tener un sentimiento de culpa de que ellos fueron los causantes de esta complicación, aunque como les comentaba, muchas de las veces no son errores médicos, sino únicamente son desviaciones del curso natural de la enfermedad por propias condiciones de ese paciente o de las características de la cirugía. Y 1/3 parte van a cuestionarse o van incluso a abandonar su práctica quirúrgica en los próximos meses. Y aquí no solo es importante todos los síntomas, la prevalencia que ya les he comentado, sino qué hacemos y cómo lo manejamos. Y lamentablemente, menos del 10% de los cirujanos buscamos ayuda profesional, que sería algún departamento propiamente realizado para esto o al apoyo psicológico.
menos del 10% lo vamos a hacer. Sino que entre el 50 a 65% de los cirujanos, lo único que vamos a realizar va a ser platicar con otro colega sobre la complicación que nosotros tuvimos, sobre si a ellos ya les ha pasado, pedir consejos de cómo resolver el caso o qué pueden hacer para mejorar en esta ocasión, y que muchas veces únicamente buscamos el consejo de algún cirujano con mayor experiencia que haya presentado una complicación similar para que nos ayude no solo a manejar el caso, sino que también nos dé un tipo de mensaje reconfortante en el que nos diga: a todo mundo le va a pasar, y eso es cierto, todos vamos a tener al menos una complicación mayor en algún momento de nuestras carreras. Y este mensaje muchas veces eso nos genera cierta paz interior o algo. Otra de las cosas que me llamaba la atención y que encontré en un metaanálisis recientemente publicado es que de igual forma que nosotros buscamos apoyo, por ejemplo, o nos volvemos a poner a rezar o a buscar cierto apoyo en la religión, es de igual forma que el apoyo psicológico. Y no tengo nada en contra de la religión, pero casi estamos pensando en una concepción de alguna respuesta mágica en lugar de ir a buscar un apoyo psicológico. Muchas veces esto es obviamente por ausencia de los servicios apropiados de apoyo psicológico, de apoyo profesional, pero también por esa sensación de culpa, esa pérdida de la confianza o bien temor a ser juzgados por otros profesionales. Específicamente en cirugía bariátrica me di la tarea de analizar cuál era la prevalencia del síndrome de segunda víctima en cirujanos metabólicos bariatras. Para ello tomé la base de la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad y distribuí una encuesta tomando como síntoma pivote el síndrome de estrés postraumático, aplicando una escala que pudiera evaluar el síndrome de estrés postraumático posterior a la presencia de una complicación mayor, que bien podría ser sangrado, fuga, dehiscencia, una tromboembolia pulmonar, una mortalidad, una trombosis portomesentérica, diferentes complicaciones mayores que suelen ser relativamente frecuentes o estar presentes en la cirugía metabólica bariátrica. Afortunadamente tuvimos muy buena respuesta. Más de 180 cirujanos a nivel internacional participaron en esta encuesta. El 85% de los cirujanos, como era de esperarse, fueron hombres. La mayoría entre una edad entre 40 y 55 años y con una experiencia cercana a 10% en más del 60% de los cirujanos que participaron. Dentro de los eventos adversos o de las complicaciones mayores que se presentaron con mayor frecuencia fue fuga, una cuarta parte de los cirujanos, sangrado mayor en un 15% y la presencia de 2 o más complicaciones mayores en hasta el 30% de los cirujanos. Esto en los últimos 5 años para el momento de haberse distribuido la encuesta. Dentro de esta escala que nosotros realizamos, se toman en cuenta diferentes preguntas en las cuales se tratan de analizar síntomas psicológicos, físicos, y de estos los más frecuentes fueron los pensamientos recurrentes del evento o de la complicación mayor, la sensación de tristeza importante, un estado hipervigilante que a 5 años fue el que más perduró, el persistir hipervigilante. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces es esa llamada a las 2, 3 de la mañana que te genera taquicardia, que te genera ansiedad, porque una vez que tú presentaste un evento mayor o una complicación mayor, cada vez que tú recibes una respuesta similar o una llamada a las 2, 3 de la mañana y tienes un paciente hospitalizado, lo primero que vas a estar pensando de forma recurrente es esto. Entonces, nos va impactando no solo de forma temprana, sino de forma crónica en la calidad de sueño, en la presencia de hipervigilancia, y como les comentaba, fue el síntoma más frecuente que se presentó a largo plazo. Insomnio, sueños relacionados, como ya les comentaba, y que muchas veces también solemos evitar o estar tratando de negar pensamientos o situaciones relacionadas al evento. Esos fueron los más frecuentes, estando presente en más del 50-60% de los cirujanos que presentaron un síndrome de estrés postraumático.
La mayoría de los cirujanos, el 50%, presentó estos síntomas por una duración mayor o igual a un mes. Y así de importante es esto: una cuarta parte lo desarrolló de forma crónica y persistía con síntomas y con un síndrome de estrés postraumático o bien de segunda víctima por más de 5 años, una vez que había presentado una complicación mayor. Dentro de los factores de riesgo que nosotros encontramos o cuáles fueron los que fueron más determinantes fue el género femenino. Presentaban 2.6 veces más frecuentemente un síndrome de segunda víctima o síndrome de estrés postraumático posterior a una complicación mayor, y la gravedad de la complicación. Estas entendido como aquellos pacientes que hubieran requerido una cirugía mayor o de revisión por la complicación mayor, mortalidad asociada, o bien que hubieran tenido una estancia prolongada o la necesidad de pasar a terapia intensiva por la complicación. Esta también se tradujo como 2.5 veces más frecuente de presentar un síndrome de segunda víctima de forma temprana, a 1 año. Y a largo plazo, ambos factores siguieron siendo o estando relacionados a desarrollar un síndrome de estrés postraumático o de segunda víctima a 5 años posterior a la complicación. No solo esto, sino que aquellos cirujanos o cirujanas que presentaron un mayor puntaje de la escala de forma inicial tuvieron mayor riesgo de desarrollarlo de forma crónica. Esto no solo se traduce como que puede tener mayor impacto negativo en la salud mental, física del cirujano, sino que entre mayor sea el impacto que tenga en nosotros la complicación, es decir, en la presencia de síntomas de segunda víctima de estrés postraumático, mayor sería la necesidad de intervenir de forma profesional, buscar apoyo psicológico o bien buscar apoyo dentro del mismo centro hospitalario. ¿Por qué? Porque sí va a repercutir de forma crónica, y esto puede verse traducido como un cirujano o cirujana que va a evitar casos complejos, que va a estar tratando de buscar únicamente realizar cierto tipo de procedimientos, que no va a querer realizar sus procedimientos de forma adecuada, que va a tener temor, que va a sentirse juzgado todo el tiempo y que va a ir cada vez perdiendo más la confianza. Ya para concluir, entonces, sí quiero dejarles únicamente el mensaje. Lo más importante que debemos entender es que todos los cirujanos vamos a estar expuestos en algún momento de nuestras vidas a presentar una complicación mayor. Si no decir expuestos es, la vamos a presentar. Tarde o temprano nos va a llegar. Como todo mundo dice, algún día la estadística te va a alcanzar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que manejar la situación de forma adecuada. Buscar apoyo psicológico, apoyo profesional para que nos ayuden a esto. Platicar con nuestros colegas no está de más. Nos va a ayudar a poder tener consejos de cómo manejar la situación, de sentirnos con la confianza de decir, no soy el único que me pasa, no estoy solo en esto, es algo que pasa con relativa frecuencia, pero también que busquemos no solo ese mensaje reconfortante, ese apoyo emocional, sino que realmente tenemos que buscar un apoyo profesional. Muchísimas gracias y espero que esto haya sido de su utilidad.